Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Tenemos una sesión donde vamos a hacer algún ejercicio que tiene que ver con un análisis de caso muy chiquitito que nos va a permitir, ¿cierto?, iniciar la discusión respecto a el tema que nos convoca para esta semana y que está respaldado por la lectura que ustedes debían haber hecho, que es el texto de Laura Boch, que describe, ¿cierto?, el proceso de adquisición desde el punto de vista fonológico, semántico y sintáctico durante el primer año de vida. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles mi pantalla para mostrarles, ¿cierto?, la disposición que tenemos hoy día en el aula. Déjenme, aquí está el aula. Fíjense que yo les dejé ya ayer los objetivos para la semana. Ahí están los respaldos de las clases de la semana pasada, el respaldo de la clase del lunes 9 y del miércoles 11. Ahí está el PPT que yo usé en la clase. Entonces, estamos en semana 2. Nuestro objetivo para esta semana es discutir ideas preliminares sobre el desarrollo infantil, ¿cierto?, en el área del lenguaje y su dependencia de factores internos, el desarrollo del lenguaje de un niño o una niña, dependiente de factores internos, como son su propio desarrollo, y de factores externos que van a estar determinados fuertemente por el entorno, ¿cierto? Por el proceso de sociabilización del niño o la niña. ¿Cuáles van a ser nuestras palabras claves súper importantes para esta semana? Primero, hipótesis, es un concepto en realidad, hipótesis del periodo crítico, que es lo que vamos a trabajar ahora, y desarrollo propiamente tal del lenguaje infantil. ¿Qué materiales vamos a usar? El PPT de la clase, que aún yo no lo subo porque tiene algunas preguntas y están las respuestas ahí mismo, entonces voy a subirlo al final de la clase. Vamos a trabajar con 2 videos, ¿ya? Vamos a conocer la historia de Víctor de Aveyron, que es un niño que fue encontrado en Francia. Digo encontrado, ya van a ver por qué. Y vamos a trabajar con un video 2 que es la historia de Jenny Wiley, que también es un caso que está documentado y que se utiliza frecuentemente para discutir acerca de la naturaleza del proceso del desarrollo lingüístico de los niños y niñas. Y además yo les he dejado aquí un material que está linkeado, o sea, usted pincha acá, que son estos materiales para saber más, que a veces yo los voy utilizando y que si ustedes lo pinchan, las va a llevar a un sitio que yo no sé si ustedes ya lo conocen, pero este es un sitio que las educadoras sí o sí tienen que conocer, que es el programa Chile Crece Contigo. ¿Han oído hablar del programa Chile Crece Contigo? ¿Lo han trabajado en alguna asignatura? Hemos visto algunos videos, profe. Ya. Bueno, yo les dejé linkeado acá la pantallita donde hace referencia, ¿cierto?, a el fomento del lenguaje de los 2 a los 4 años. Esto no está pensado en educadoras y profesores, está pensado en padres y madres, por lo tanto está formulado en un lenguaje en que papá y mamá o adulto cuidador, adulto responsable, pueda sacarle el máximo provecho para poder finalmente, ¿cierto?, estimular y desarrollar a un bebé en cualquiera de las áreas, psicomotriz, cognitiva y de lenguaje. Entonces lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a mirar, ¿cierto?, antes de que ustedes puedan ir al foro. ¿Cuál es el desafío que yo les traigo hoy día? El desafío es que ustedes puedan elaborar o formular alguna hipótesis respecto al desarrollo del lenguaje a partir de 2 casos que yo les voy a mostrar. Son 2 casos muy dramáticos en que vamos a conocer historias de niños que han sido criados al margen de la sociedad, ¿ya? Al margen de la sociedad. Profe, Dígame.
Que la historia del Víctor lo tuvimos que ver en psicología. Bien, perfecto, ya tenemos entonces el conocimiento previo construido, súper bien. Y me imagino que en psicología lo vieron desde todo el tema de la socialización, de la inserción, ¿cierto?, del desarrollo cognitivo, ya, me parece súper bien. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista lingüístico. Yo traigo dos casos. El de Víctor de Aveyron, es que es el lugar, en realidad ese no es su apellido, sino que es la zona geográfica donde encontraron, capturaron más bien, porque a este niño lo habían visto varias veces, deambulando por una zona en Francia, y como ustedes recordarán, ¿cierto?, de psicología, finalmente este niño es capturado digo yo, porque era como un animalito, ¿cierto? Y se lo llevaron a vivir en un contexto que procuró su sociabilización y enseñarle, bañarlo, enseñarle a comer, ¿cierto? Cosas que no se consiguieron. Bueno, la historia de Víctor termina, él termina muriendo a los 40 años en un hospicio, y es una oportunidad súper interesante de mirar qué pasa con el desarrollo lingüístico de los niños y niñas que crecen en condiciones en que su entorno está alterado, ¿ya? En que su proceso está interrumpido o definitivamente, ¿cierto?, no está formulado. Y el segundo caso es un caso muy dramático, es un caso no tan antiguo, es del siglo XX, eh, que cuenta, ¿cierto?, la historia de Jenny Wiley, que es una niña cuyo padre la privó de todo contacto desde los 20 meses, es decir, estamos hablando, ¿cierto?, de cerca de los 2 años, la privó de todo contacto con el mundo exterior, la aisló completamente en un cuarto donde ella vivía semioscuras y donde nadie de la familia tenía contacto con la bebé, salvo para tirarle, ¿cierto?, algún alimento, ¿ya? Entonces, también y se hizo el mismo caso que con Víctor de Aveyron, que es una historia de finales del siglo XVIII. Se hizo ahí se formularon muchas hipótesis respecto de si es posible luego de un periodo. Fíjense ustedes que una de nuestras palabras claves de hoy día es justamente, déjenme ocultar esto para este video no. Quiero ocultar los controles flotantes para volver a el aula. Se me perdió el aula. Acá. Ya, entonces voy a volver al aula. Fíjense ustedes que uno de nuestros conceptos claves hoy día es justamente hipótesis del periodo crítico de la adquisición del lenguaje y el desarrollo del lenguaje. Existe aquello que se denomina periodo crítico o no, ¿ya? Entonces vamos a partir nuestra clase, después yo les voy a pedir que ustedes entren al aula desde donde estén, porque necesito que participen en el foro, y si estuviera usted en su celular en este minuto, con poco acceso a manipular varias pantallas en un celular, lo pueden hacer a través del chat también del Zoom. Entonces vamos a partir con algunos elementos de la clase de hoy día. ¿Ya? Ahí está nuestro título para hoy, que se llama Componentes del sistema de la lengua, adquisición del lenguaje oral, ¿ya? Y vamos a partir entonces con algunas ideas para la discusión, ideas de entrada a la discusión, y la primera idea es esta. Les voy a dar allí un minutito. ¿Lo están viendo, no? ¿Están viendo mi PPT? No, no lo están viendo, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, profe. Ya, súper. Entonces ahí les dejo para que se tomen un minuto para leer esta cita
para no leérselas yo. Ya. Si ustedes me pudieran, si alguna de ustedes me pudiera decir cuál es la idea central de esta cita, lo agradecería. Si pudiera parafrasear, sintetizar lo que esta cita propone, ¿qué dirían que es su idea central? ¿Cuál dirían que es su idea central? Pueden escribirlo también, como se sientan más cómodas. Profe, yo entendí que se necesita sí o sí un tipo de interacción. Ya, que se necesita sí o sí un tipo de interacción. Perfecto. ¿Alguien más quisiera aportar a la construcción del sentido de esta cita? Porque es súper importante que partamos con alguna idea. Los niños aprenden de la imitación con los adultos. Los niños aprenden de la imitación con los adultos. Oye, esa es una idea eh, tan potente como preocupante, porque eso implica que yo aprendo de modelos y estos modelos, ¿cierto? Pueden ser tanto modelos positivos como modelos negativos. Ya, muy bien, ahí tenemos dos ideas súper potentes. La primera es que se necesita de la interacción para el desarrollo del lenguaje, y la segunda es que esa interacción implica modelamiento, ¿ya? Implica modelamiento. Entonces, acá dice, el lenguaje verbal es esencial para el desarrollo integral de los seres humanos. Fíjense ustedes esta idea, sostengan esta idea, es esencial para el desarrollo integral de los seres humanos, puesto que no solo permite comunicarse con otros, que es una situación de la cotidianidad, es decir, la capacidad que yo tenga de entrar en contacto con mi mundo, ya, con mi mundo, con las personas que habitan ese mundo, con, no sé, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con la familia, pero también, ¿cierto?, permite transmitir los contenidos de nuestra propia cultura, que era algo que yo les señalaba la semana pasada, que pareciera que no pareciera, o sea, hasta el momento el ser humano es el único que tiene la capacidad de transmitir elementos de su propia cultura, nuestras historias, las cosmovisiones, el conjunto, ¿cierto?, de sucesos que nos han ocurrido como humanidad, etcétera. Pero ojo, miren lo que dice acá. Dice, también permite desarrollar el pensamiento regular, es decir, las capacidades cognitivas, el propio comportamiento y realizar aprendizajes cada vez más complejos, que están mediados por el lenguaje. Veamos entonces qué pasa en estas dos situaciones. Voy a partir con este caso, porque este ustedes ya lo conocen. Esta es evidentemente es una recreación, la primera foto que les estoy mostrando, que es el caso de Víctor Daveyron, ¿cierto? Es una recreación de una película que incluso está en YouTube, la película, hecha por un director francés, que cuenta la historia de este niño que fue encontrado, estiman, evidentemente esto es una estimación, que tenía 10 u 11 años cuando inicia su proceso, ¿cierto?, de reconversión, de acuerdo a los parámetros de la época. Y acá está, ¿cierto?, esta es una foto real del caso de Ginny White. Yo voy a proyectar el video, no creo que lo vayamos a ver completo, tiene 13 minutos, yo creo que tenemos que ver la primera parte y de ahí yo me voy a ir saltando algunas cosas para que podamos focalizarnos, ¿cierto?, en los elementos que nos interesan. Aquí hay algunas indicaciones. Dice, a continuación veremos dos videos que relatan las historias de Víctor Daveyron, finales del siglo XVIII,
De hecho, este caso está documentado por ahí por 1758. Y de Ginny White, que es un caso contemporáneo, dice, trata de tomar nota si es que pueden, o estar muy atentos a los aspectos referidos al desarrollo del lenguaje. En eso nos vamos a focalizar. La historia evidentemente no se puede separar lo que es el desarrollo del lenguaje, de su desarrollo cognitivo y psicomotor, pero nos vamos a focalizar ahí. Una vez que veamos el video, pediré a 3 o 4 de ustedes que respondan algunas preguntas que yo voy a formular de lo presentado. Y después de eso vamos a ir, ¿cierto?, a una discusión. Entonces yo voy a agrandar. Uy, no lo dejé hipervinculado. Pensé que lo había hecho. Ya. Este lo dejé hipervinculado, me parece. Ya. Entonces voy a copiar acá y voy a ponerlo aquí. Tienen que estar viendo la pantalla. Voy a hacer una prueba primero para ver si escuchan el audio, a pesar de que este está subtitulado, este video. ¿O no? A ver. Ginny Wiley. Ya, yo lo voy a poner, no está Ningún subtitulado. tipo y niña salvaje ¿Lo escuchan? rescatada en 1970 cuando ¿Escuchan el audio? Sí, profe. Sí, Sí. Entonces, lo voy a poner desde el principio. Recuerden que hay algunas partes que yo voy a ir adelantando porque mi idea es que nos concentremos, ¿cierto?, en los aspectos centrales. Lo voy a agrandar y lo voy a poner de nuevo a correr. Empezamos. Ginny Wiley fue el nombre que se le dio a una niña salvaje rescatada en 1970 cuando contaba con 13 años de edad. Su caso fue estudiado por muchos de los psicólogos, lingüistas y científicos más relevantes de la época, ya que en el momento en que se la encontró la joven sufría severos retrasos en el desarrollo y no había aprendido a hablar. Aproximadamente cuando tenía 20 meses, su padre la encerró en una habitación a la que nadie más que él tenía acceso. A partir de este momento y hasta que fue rescatada, Ginny permaneció atada en casi todo momento a una pequeña silla, sin tener estímulos de ningún tipo y con los brazos y piernas totalmente inmovilizados. Estas condiciones durante sus primeros años de vida tuvieron como resultado que la niña no desarrollara sus capacidades cognitivas. Los trabajadores que estudiaron su caso lo vieron como una oportunidad para comprender más sobre la naturaleza del lenguaje, además de sobre la teoría del periodo crítico de aprendizaje, que dice que cada habilidad mental solo puede aprenderse en un momento de la vida determinado. Durante los años siguientes a su rescate, los científicos que trabajaron con ella consiguieron que desarrolló en gran medida algunas habilidades como la comunicación no verbal o la capacidad para relacionarse con otras personas de forma efectiva. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nunca llegó a adquirir un primer idioma por completo. Finalmente, tras muchos años viviendo en instituciones para personas con problemas mentales en las que sufrió severos abusos, tanto físicos como psicológicos, su madre biológica prohibió todos los estudios relacionados con Ginny. Hoy en día se cree que vive internada en un centro especializado en California, en los Estados Unidos. La historia de Ginny Wiley. Ginny nació en 1957, siendo la cuarta hija de una familia de Arcadia, Los Ángeles, California. No se sabe mucho de sus 2 primeros años de vida, pero se cree que la niña pudo haber nacido con un trastorno del desarrollo, que habría hecho que adquiriese ciertas habilidades normales a su edad con retraso. Su madre estaba prácticamente ciega debido a un accidente que había sufrido cuando era más joven y dependía casi por completo de su marido, el padre de Ginny.
Este mantenía una relación abusiva con ella, maltratándola físicamente y aislándola del mundo exterior, obligándola a cortar todo contacto con cualquiera que no fueran él o sus hijos. Cuando la niña contaba con 20 meses de edad, su abuela paterna murió atropellada por un conductor bajo los efectos del alcohol, lo que afectó mucho a su padre. Este, paranoico, decidió que tenía que proteger a su familia a toda costa del mundo exterior, por lo que les obligó a permanecer encerrados en casa sin tener ningún contacto con otras personas. Así, Ginny pasó casi 12 años sin salir de la casa familiar, atada en todo momento a un orinal que hacía las veces de silla, aunque ocasionalmente su padre la trasladaba a una cuna en la que dormía atada dentro de un saco de dormir. La habitación estaba casi completamente a oscuras y prácticamente vacía de estímulos. Por si esto fuera poco, el padre de Ginny tenía una tolerancia al ruido extremadamente baja y daba palizas a su mujer o a su hijo si hablaban sin pedirle permiso primero. Además, les prohibió expresamente que hablaran con la niña, evitando también hacerlo él mismo. De esta manera, durante sus primeros 13 años de vida, la joven prácticamente no tuvo ocasión de escuchar lenguaje hablado. Descubrimiento de Ginny. En octubre de 1970, cuando Ginny tenía aproximadamente 13 años, su madre decidió huir con ella para irse a vivir con sus padres y abandonar la casa familiar. El hermano de la niña, que por aquel entonces tenía ya 18 años, había huido hacía tiempo y se encontraba viviendo con unos amigos. Poco después, la madre de Ginny decidió solicitar una ayuda estatal debido a su problema de visión, pero por equivocación entró en el edificio de los servicios sociales. Allí, los trabajadores se fijaron en las penosas condiciones en las que estaba la niña y tras confirmar su edad decidieron contactar con la policía. Tanto el padre como la madre de Ginny fueron arrestados y acusados de maltrato infantil y la niña fue trasladada al Hospital para Niños de Los Ángeles. Un día antes de tener que ir a juicio para ser condenado por los abusos hacia su familia, el padre se suicidó, dejando una nota en la que explicaba que el mundo nunca entendería lo que había hecho. A partir de este momento, Ginny pasó a manos de un equipo de expertos liderados por David Rigor, un terapeuta de la Universidad del Sur de Carolina, Howard Hazen, jefe del Departamento de Psiquiatría de la misma institución, y James Kent, un pediatra especializado en el desarrollo infantil. Estado inicial de Ginny. Desde los primeros exámenes que mostraron el estado en que se encontraba la niña, multitud de expertos se interesaron por su historia y por su posible mejora. El Instituto Nacional de Salud Mental donó los fondos necesarios para llevar a cabo todas las investigaciones que hicieran falta con Ginny, con el fin de ayudarla y entender mejor el desarrollo humano. El equipo que se encargó en un principio de su rehabilitación se encontró con una niña de 13 años que pesaba menos de 30 kilos, que apenas sabía andar y que era incapaz de mantener sus piernas y brazos estirados. Tampoco era capaz de masticar, de controlar sus esfínteres y, por supuesto, de hablar. De hecho, solo reconocía 2 palabras, su propio nombre y perdón. Tras el examen inicial, Kent se refirió a ella como la niña más profundamente afectada que había visto nunca, mostrando así pesimismo sobre su posible recuperación. En los test de habilidades cognitivas que se le administraron, consiguió una puntuación equivalente a la de un niño de 1 año. Sin embargo,
En muy poco tiempo, Ginny Wiley comenzó a hacer grandes progresos en determinadas áreas. Por ejemplo, aprendió a vestirse por sí sola y a ir al baño sin ayuda, además de ser capaz de comunicarse con otras personas de forma no verbal. Sin embargo, su progreso con el lenguaje permaneció prácticamente nulo. Ginny y el lenguaje. Una de las primeras razones por las que el caso de Ginny interesaba tanto a psicólogos como a lingüistas era que ofrecía una oportunidad prácticamente única de estudiar la naturaleza del lenguaje. En aquella época, una de las teorías más importantes era la propuesta por Noam Chomsky, que defendía que los humanos venimos equipados de forma innata con unas herramientas que nos permiten entender los principios del lenguaje. Si somos expuestos al habla, estas herramientas hacen posible que aprendamos a utilizar un idioma de forma muy rápida. Sin embargo, otros lingüistas como Eric Linenberg creían que la adquisición del habla solo puede darse de forma realmente efectiva en un momento dado de la vida, lo que se conoce como periodo crítico. Según este investigador, a partir de los 12 años de edad el cerebro pierde parte de su plasticidad y no somos capaces de aprender un lenguaje de forma completamente funcional si no hemos adquirido uno primario previamente. El caso de Ginny, por lo tanto, permitía a los expertos en este campo comprobar si la teoría del periodo crítico de la adquisición del lenguaje era cierta o no. Si con un programa adecuado de rehabilitación, la niña no era capaz de aprender a hablar, esto implicaría que el habla solo puede desarrollarse hasta una edad determinada. Progreso con el habla. A pesar de conseguir una puntuación equivalente a la de un niño de 1 año de edad en sus primeros test, Ginny comenzó a emitir sus primeras palabras rápidamente. En un principio pronunciaba palabras aisladas y más tarde las unía de dos en dos, de la misma manera que hacen los bebés cuando están aprendiendo a hablar. En este punto, sus terapeutas creían que Ginny sería capaz de aprender a hablar de forma totalmente normal. Sin embargo, jamás llegó a la siguiente fase del desarrollo, en la que los niños empiezan a experimentar con nuevas combinaciones de palabras y a aplicar normas gramaticales básicas. Por tanto, su dominio del idioma se quedó estancado en este punto. Este resultado parece corroborar las teorías de Chomsky y Linenberg sobre el periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Sin embargo, otros factores como la severa desnutrición que sufrió durante sus primeros 13 años de vida, los abusos que sufrió a manos de su padre y una posible enfermedad genética hacen que los datos no sean tan concluyentes como podrían. Ya, hasta ahí lo vamos a ver. De todas maneras, está colgado, ¿cierto?, en el PPT que les voy a dejar. Primero, antes de avanzar, déjenme abrir esto. Voy a volver donde están ustedes. Hay un comentario en el chat ahí, que el entorno es fundamental para que los niños y niñas aprendan a hablar. Bueno, esto era formulado respecto a mi primera pregunta, la pregunta inicial. Me gustaría escucharles algún comentario respecto al caso que acabamos de ver. No sé si lo conocían, si tienen datos de, porque hay varios casos que están documentados de estos que se llaman, ¿cierto?, los niños salvajes. ¿Ya? Es un concepto que se ocupa para referirse a niños que han estado fuera de los procesos de socialización. No es que sean salvajes por naturaleza, sino que han estado fuera de los procesos. Aquí la Carla nos dice, bueno, qué horrible que la hayan hecho pasar por todo esto. Es tan impactante lo que vivió hasta los 13 años como lo que vivió después, porque fue sujeto de experimentación.
Estamos hablando de los años 70 además, en que todavía estamos, la psicología al menos está profundamente, ¿cierto?, influida por el conductismo. Por tanto, hay varias cosas que se hicieron con esta niña que también, desde la retrospectiva en que la vemos hoy día, fueron absolutamente innecesarias. Se le confinó en un laboratorio, se le sometió a una serie de pruebas, todo el mundo quería sacar algún partido para su propia investigación acerca del caso de ella, ¿ya? Finalmente, Profe, dígame. es que le quería preguntar, creo que escuché en el video que tenía hermanos. Sí, tenía ¿Usted sabe qué hermano. pasó con ellos? Sí, solo sé de un hermano, creo que los otros murieron, no lo sé, porque en algún momento dice que eran 4 hermanos, probablemente los otros eran más grandes y también se fueron, pero el hermano mayor de Jimmy, que es este que a los 18 años se fue de la casa, debe haber estado tan profundamente dañado, pero como es un caso tan dramático, sus identidades están ocultas. De hecho, Jenny Wilde es como hoy día nadie sabe dónde está. ¿Ya? O sea, no hay rastro, no es como que yo les diga, mire, ella ahora está en California, no hay ningún rastro acerca de ella, está internada probablemente en una institución psiquiátrica, que es lo mismo que le pasó a Víctor de Aveyron, que quedó internado de por vida, y nadie sabe dónde está, porque finalmente llegó un momento en que su madre, una madre muy negligente, eh, que su propia discapacidad física, su falta de visión, la hizo aún más vulnerable a un padre que evidentemente tenía un cuadro psiquiátrico acrecentado por la pérdida de su propia madre, entonces quiso que su familia ya no tuviera ningún contacto con el mundo exterior, y no hay referencia a sus hermanos, este otro hermano tampoco, ni de la misma Ginny hoy día. Es un caso de los años 70 y es un caso de vulneración que no es el único. Hay otro que está documentado, que es una niñita que fue criada, la niña gallina, fue criada en un gallinero, ¿cierto? La mantuvieron permanentemente en un gallinero, por lo tanto, ¿cierto? Eso afectó también su desarrollo psicomotor. ¿Se fijaron cómo caminaba Ginny? Que caminaba así con los bracitos erguidos, porque además dormía metida dentro de un saco en una cuna amarrada con un alambre. Ahí dormía, por lo tanto, estaba permanentemente flectada, y el resto del día estaba amarrada a esta silla orinal. Esa era su vida con las cortinas abajo, ¿ya? Esto fue súper interesante porque justo en esta época, en Estados Unidos, estaban muy en discusión al menos 2 teorías. La teoría de Noam Chomsky, que es un lingüista por excelencia, que ustedes sí o sí lo van a leer en este curso, que señalaba que el lenguaje es innato. No sé si se acuerdan que la semana pasada yo les mostré cuál había sido el primer experimento para saber acerca del origen ¿cierto?, del lenguaje hablado, que era el de este Samético, que era un rey que un par de siglos antes de Cristo había tratado de ver cuál era la primera lengua, cuál era el primer idioma, y le había entregado 2 bebés a los pastores para ver en qué idioma aprendían a hablar primero. Fíjense ustedes, ¿ya? Y en los 70, ¿cierto?, está en plena discusión teorías de Chomsky que decían que el lenguaje era innato, que los seres humanos veníamos, ¿cierto?, equipados para el lenguaje oral, equipados, es decir, todo nuestro sistema estaba preparado para el desarrollo del lenguaje oral, ¿ya? No obstante, ¿cierto?, sus teorías que tuvieron hartos distractores, sobre todo de los conductistas, quienes, como ustedes lo habrán visto en psicología, sostenían que el lenguaje era producto del estímulo exterior que generaba un conjunto de respuestas. Y también en el video se hace referencia a otro lingüista que es Lenenberg,
¿quién es el que formula esta idea del periodo crítico? Que es del que vamos a discutir después. Un caso terrible. O sea, si hay una cosa que uno podría mirarla como positiva respecto a un caso tan monstruoso como este, es todo el aprendizaje que tenemos respecto de lo que pasa en los primeros años de vida de un niño y una niña. Y que están traducidos en conceptos que la gente maneja, los papás con los que ustedes van a trabajar, que es el tema de la plasticidad neuronal, ¿ya? Que es esta capacidad que tiene el cerebro, ¿cierto?, de aprender y hacer conexiones en la medida en que los estímulos externos y las propias condiciones de un niño lo posibilitan, ¿ya? Hay un libro que dice la Constanza, el libro El niño que vive en las estrellas, que es una historia relacionada a la de Ginny. Ah, mira, qué interesante, lo voy a anotar. Lo voy a anotar acá para que lo rastreemos después. Profe era que vivía, no que vive. Pero ya, sí. Lo estoy anotando porque a ver si lo podemos encontrar en PDF y lo podemos dejar ahí para explorarlo. Gracias. De hecho, el niño como que solo tiene interacción con un videojuego, que como que también lo encierran en una pieza y como que solo tiene interacción con el videojuego. Y después cuando el niño como que logra como escapar, bueno, no sé, no me acuerdo mucho cómo escapa, lo encuentra un psicólogo y lo único que habla es como la interacción que tenía con el videojuego. Son palabras claves que le decía el videojuego. Sí. Eso. Mira, pero lo mismo que en el caso de Jenny, que reconocía dos palabras, su nombre y la palabra perdón. ¿Por qué la palabra perdón? ¿Porque ella le pedía perdón al papá? ¿Por qué la palabra perdón? ¿Por qué creen ustedes que ella reconocía la palabra perdón? Yo me imagino porque en el video decían que le tenían que pedir permiso al papá para hablar. Entonces quizá ellos hablaban y el papá se enojaba y les pegaba y era como perdón y era lo único que ella podía reconocer y lo más escuchado. Claro. Puede ser que era lo único que ella escuchaba en la casa, ¿ya? Que su madre y su hermano le pedían perdón al papá, ¿ya? Tremendo también, tremendo. Bueno, vamos a ver entonces, a pesar de que me dicen que ya lo conocen, el caso, encontré muchos videos sobre Víctor de Aveyron, el que encontré no me dejó tan satisfecha, pero es solamente para conocer parte de la historia, o ver algunos elementos de la historia. Voy a volver a mostrar el PPT, acá está, como les decía, este es un caso de un niño cuyos antecedentes tampoco, en este caso no se conocen, ¿ah? Yo he rastreado acerca de cuáles son las hipótesis del abandono que sufrió este niño, y hay muchas historias que dicen que sus padres vivían en una zona selvática y murieron, que el niño se perdió, ¿cierto? Pero no hay ninguna que dé total certeza de lo que pasó con Víctor. Víctor, que es el nombre que le pusieron. Hola a todos. En esta ocasión en Psicología Ilustrativa hablaremos del pequeño salvaje Víctor. Está narrado por una venezolana. ¿Ah? ¿Profe está presentando? ¿Sí? ¿No se ve? Ya. No se ve el video. ¿Verdad que desconecté la presentación? Ya. Les decía que está relatada por una venezolana. Me pareció que la cápsula, pese al acento, ¿cierto? Está bien sintética su historia. Ahora les voy a compartir la pantalla. Creo que es esta, a ver. Ya. Ahí estamos. Voy a mover esto para el lado, que es la wincha donde la veo. Ya. De Aveyron, y la película que relata su historia que aconteció a finales del siglo XV, una historia que nos muestra cómo fue su proceso de educación y desarrollo y la vida en general de Víctor. Un niño que fue encontrado en un bosque de Francia en 1799, creciendo así aislado, sin contacto alguno ni con los hombres ni con la civilización. Esta historia tiene muchos aspectos novedosos, principalmente por el aislamiento en el que Víctor vive durante sus primeros años de vida. Según lo narrado en la película, después de un análisis físico, encontraron que con relación a los demás niños no presenta ninguna diferencia,
era anatómicamente igual. La diferencia era que él había crecido en un entorno salvaje, mientras que los demás niños habían crecido en un entorno social. Lo que sí se encontró en el cuerpo del niño fueron múltiples cicatrices. La más vistosa era la que se encontraba sobre la tráquea, pues tenía una sutura de unos 4 dedos hecha con un objeto cortante. La hipótesis fue que por una u otra razón alguien quiso deshacerse del niño y al darlo por muerto lo abandonaron a la edad aproximada de 3 o 4 años. Resulta interesante del niño salvaje la manera en la que camina, pues no lo hace erguido, sino que mayormente corre y permanece en una posición flácida. Creció comiendo bellotas y raíces del bosque y en general se le ve comer de manera áspera y desesperada. Además, se encontró que tenía los sentidos invertidos, y aunque no hay un orden jerárquico de los sentidos, pues psicolingüistas y antropólogos han concluido que el predominante y más importante es la vista, los demás pueden cambiar según la cultura. Sin embargo, en Víctor el olfato era el más desarrollado. Miren, qué interesante esa idea. Uno siempre, en nuestra cultura, ¿cierto? Hay una predominancia de los sentidos. La vista para nosotros por sobre cualquier otro. Luego yo diría el olfato, el tacto, el gusto, en un orden así. Y este caso demostró también que frente a ciertas condiciones, los sentidos se desarrollan inversamente. En el caso de Víctor, esto yo lo he leído mucho, tenía un olfato finísimo, ¿cierto? Muy similar a lo mejor a lo que uno piensa de otros animales como los perros, ¿ya? Porque, y tiene que ver con las condiciones de su desarrollo. Luego el gusto, la vista y por último el tacto. Era casi sordomudo por completo. Y esto es relevante, pues los sentidos no se desarrollaron de manera común debido al aislamiento. Y después de que el niño fue encontrado, lo llevaron a un hospital de sordomudos en Francia, en el que no pudo permanecer mucho tiempo debido a sus diferencias comportamentales, pues en lugar de dormir en la cama permanecía toda la noche en el piso y al momento de estar en el patio se retiraba a revolcarse en las hojas de los árboles, pues estos eran los hábitos y la forma en la que hasta ese momento él había crecido, y se estableció que no podía seguir permaneciendo en el hospital de sordomudos por su conducta y porque ni siquiera podía alcanzar a comprender a los otros niños. Y la razón de esto es que pasó 6 o 7 años en el bosque viviendo en la soledad, apartado del entorno, la sociedad y la cultura en la que se encontraba. Víctor se mostraba indiferente a los afectos recibidos y mientras estuvo en la institución nunca se le vio llorar ni hacer demostraciones emocionales, sino que se mostraba ajeno a las personas, a los lugares, a los sonidos, etc. En cuanto al proceso de educación al niño y en esa búsqueda de adaptación a su nuevo entorno y la forma de vivir, sentir, actuar, reaccionar a los estímulos, etc., la persona que se encargó de su cuidado procuraba que caminara erguido, que usara prendas de vestir, utilizara zapatos, se adecuara a su nueva cama y ya que se mostraba indiferente lo sometía a baños calientes para que de esta manera ganara sensibilidad nerviosa. En ese intento de relacionarlo con el entorno que ahora lo rodeaba, procuraban obtener de él asombro, llanto, el aprendizaje tanto de la utilización de materiales como del conocimiento que se le impartía, como las vocales. Pero al finalizar este procedimiento, lo que se alcanzó fue minoría en este proceso. Lo más novedoso de esta historia, en mi opinión, es que Víctor nunca pudo hablar. Aunque se utilizaron métodos y técnicas, este niño no pudo comunicarse ni pronunciar palabras para darse a entender, pues la etapa en la que pudo desarrollar el lenguaje, de 0 a 5 años, permaneció aislado donde no tuvo conocimiento de este sistema de comunicación. Víctor murió en 1828 en París, Francia,
sin lograr adaptarse a un nuevo medio, una sociedad desconocida y totalmente diferente para él, nuevos hábitos y una sociedad que en cuanto al comportamiento, lenguaje y muchos aspectos más, era desigual a su propia identidad y a las conductas que en aproximadamente 7 años ya había construido. Pero dime, ¿qué opinas tú de...? Hasta ahí está la historia, ustedes ya conocían parte de esto. Aquí la Carla dice, hay otra película, pero es de una mujer a la que encierran con su hijo durante 7 años, creo. Bueno, hay hartas historias que ocurren. En el caso de Víctor estamos hablando de otra época, pero si ustedes se fijan, fundamentalmente la respuesta de la sociedad es la misma, es tomar a este niño, ¿cierto? Y tratar de, en el caso de Víctor, de convertirlo en un niño común y corriente, enseñarles a usar cubiertos, hacerlo dormir en su cama, sin hacer ninguna transición entre la vida que él había construido y esta nueva vida a la que pretendió, ¿cierto?, la sociedad que Víctor se ajustara. Es un caso que es interesante porque está documentado y del que, como ustedes han visto, ¿cierto? Hay bastante aprendizaje en términos de lo que ocurre durante los primeros años de la vida de un niño o una niña. Entonces, ahora viene esta parte que es, yo les voy a volver a presentar y les voy a formular una pregunta que la vamos a contestar aquí directamente en el chat, y después yo descargo el chat y nos queda como referencia. Mi PPT está acá, ¿ya? Entonces, la pregunta formulada es la siguiente. ¿Crees que existe un periodo crítico para la adquisición del lenguaje? Entonces dice, vaya al foro que está en el aula y formule una respuesta en base a lo propuesto por ambos videos. No vayan al aula, háganlo directamente aquí en el chat, así vamos todas viendo lo que se va respondiendo. Entonces, démonos 30 segundos para que ustedes se metan al chat y me puedan ir enviando sus respuestas. ¿Creen ustedes que existe un periodo crítico? Ya, empiezan a llegar las respuestas. Maylin ya nos dice que los primeros 7 años yo creo que son primordiales. Almendra nos dice que sí existe un periodo crítico, por ello hay edades en que ya el lenguaje no se desarrolla o cuesta demasiado aprender ciertas palabras. Ya, vamos con 2 respuestas. Sigan escribiéndome. Romy dice, mira Romy, mi hermana se llama Romy también. Si pienso que desde el nacimiento es fundamental, voy a abrir un poquito el chat para poder leer. Existe un periodo crítico, hay edad en que el lenguaje no se desarrolla o cuesta demasiado aprender ciertas palabras. Pienso que desde el nacimiento es fundamental que poco a poco se les vaya potenciando. La María Jesús dice, totalmente, creo que hay un periodo tal que el cerebro es capaz de aprender y absorber información del entorno. La Gabriela dice, en mi punto de vista, sí cree en la existencia de este periodo crítico, caracterizado por la evidencia de plasticidad, que permite aprender durante los primeros años de vida. Carla dice que sí, la plasticidad cerebral, ya, la modificabilidad en la infancia. La María José Gómez dice sí, los primeros años son fundamentales. Karina dice que por lo visto en los videos sí, a pesar, pero al pasar este periodo los niños no lograron adquirir el lenguaje muy bien. Jael o Yael, no sé cómo te digo, Yael o Jael, es que he tenido estudiantes que se llaman igual que tú, y en algunos casos he dicho Jael y en otros Yael. Tú me dices. Creo que existe... ¿Ah? Yael. Yael. Existe un periodo crítico. Valentina dice, a cierta edad los niños son como esponjas. Romina dice, existe un periodo crítico, pues si bien puedo
y se puede intentar adquirir el lenguaje posteriormente, el cerebro ya no está tan receptivo. Ya, ahí hay una idea súper interesante. Esto de receptivo ya vamos a ver a qué se refiere. La Constanza dice, sí, en ambas historias, aunque existía una interacción del lenguaje en edades más adultas, el desarrollo de la lengua no será el mismo. Xiomara también nos señala que sí, cuando el niño es pequeño tiene la capacidad de aprender más rápido. Daniela también, existe un periodo, ¿ya? Yo creo que sí, la Francisca también. Nair, ¿cierto? También nos dice que los primeros años son fundamentales. Francisca Aranda también. Francisca Enríquez dice que sí, hace una transición correcta, al igual que los niños en esta primera etapa. Javiera, sí, por la plasticidad cerebral, aparece nuevamente el concepto de plasticidad cerebral. La Vale Ramírez dice que sí, porque en base a los videos existe lo del periodo crítico, fundamental para la adquisición de la lengua. Fernanda Álvarez también, queda demostrado en ambos videos. María José dice, yo creo que sí, ya que los primeros años de vida es fundamental. Ya, perfecto. Entonces, vamos a volver a la presentación, al PPT. Voy a bajarlo y volver a proyectarlo. Después yo les descargo voy a descargar después el chat para que nos quede de respaldo. Entonces, aquí está mi presentación. Ya, entonces la pregunta era, ¿crees que existe un periodo crítico para la adquisición del lenguaje? Perfecto, entonces avancemos. Una diapo más. Efectivamente, se plantea aquello que se conoce como esta hipótesis del periodo crítico. Fíjense ustedes esta idea que yo les he anotado acá, y que es una idea, ¿cierto?, que se plantea a propósito del caso de Víctor. Si no hay lenguaje, el individuo no tiene un código basado en reglas. Ahora puede sonar un poco duro teóricamente esto, pero lo vamos a leer igual. El individuo no tiene un código basado en reglas que le permitan sistematizar la información o desmontarla, ¿cierto?, en su cabeza, pues la mente humana no puede operar más que como lo hacen los animales. Es decir, puede sentir, puede tener emociones, ¿cierto? Por ejemplo, veíamos que en el caso de Víctor, él era bastante ajeno a la emocionalidad. De hecho, le daban estos baños de agua muy caliente estamos hablando de hace un par de siglos atrás, para activar su sistema nervioso, porque parecía que el niño nada lo inmutaba. De hecho, las crónicas de la época describen que él comía no estaba este concepto de saborear el alimento, sino que comía igual que los animales. Le ponían un plato, él prefería comer en un cuenco, ¿cierto? Y comía con la mirada perdida, en un acto absolutamente vinculado a satisfacer una necesidad, ¿ya? A satisfacer una necesidad. Por lo tanto, ¿cierto? Puedes tener o no tener emociones, puedes percibir las cosas, pero no puedes articular significados, que es lo que permite el aprendizaje en los seres humanos. No puedes articular significados. Les voy a dar un ejemplo con esto mismo, que es la comida. Mamá, papá, abuelita, adulto cuidador, prepara el alimento para un niño. Y le dice, he preparado esto con mucho cariño porque yo sé que es tu comida favorita, le dice al niño de 2 años. Y el niño ve un plato bonitamente presentado, y entonces se produce una articulación en el sentido de que comer no es simplemente una experiencia de satisfacción de una necesidad biológica, sino que comer implica también un acto, ¿cierto?, de entrega de una persona hacia otra. Esa articulación de significado
está mediada por el lenguaje, que es este código de reglas que permiten sistematizar información en nuestro cerebro, armar la información, atribuirle significado, y que es la base del aprendizaje de los seres humanos. Lenenberg, que estaba reseñado en el video de Ginny, señala que la capacidad para adquirir lenguaje merma en la pubertad. ¿Qué significa merma? ¿Quién sabe lo que significa merma? Baja. Baja, muy bien. La capacidad de aprender baja en la pubertad. Lo cual es tremendo, porque estamos pensando, ojo, no en que los adolescentes aprenden menos desde que son adolescentes, porque eso no es así, sino que la capacidad de desarrollar ciertas habilidades fundamentales disminuye en la adolescencia, ¿ya? Porque sería súper triste pensar que, yo llego a primero medio y ya mi capacidad de aprendizaje baja. Al contrario, hemos visto, ¿cierto?, casos asombrosos de niños. Yo no sé si ustedes vieron a esta niña china que saltaba los clavados y que sacó 3 10 perfectos, ¿la vieron? ¿Ya? Era una niña de 14 años que sacó 3 10 perfectos tirándose de un trampolín, ¿cierto?, de no sé cuántos metros de altura, y que había partido su entrenamiento a los 7 años. Y ahora tenía 14 y tiene un potencial enorme para convertirse a lo mejor en la mejor clavadista del mundo. Todo esto en el marco de las Olimpiadas que terminaron. No es que al llegar la pubertad nuestra capacidad de aprender disminuya, sino que la capacidad de desarrollar habilidades fundamentales disminuye. Entre ellas, el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Profe, Dígame. le quería preguntar, es que creo que leí hace un tiempo que también la capacidad para aprender a leer y escribir estaba asociado en un periodo del niño del cual él pierde los dientes. Claro, sí. Eh, Sí. ¿Qué? Lo que ¿Sí? pasa es que hay varios fenómenos que confluyen ahí. De hecho, por ejemplo, eso que tú señalas, yo no sé si en qué contexto lo habrás leído, pero yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la pedagogía Waldorf o Waldorf, ¿ya? ¿Han oído hablar de? Está el Montessori, está Waldorf. Bueno, para la pedagogía Waldorf, ¿cierto? Hay una relación que se fundamenta en un sistema que se llama antroposofía, ¿ya? Cuyo origen está, ¿cierto?, en los postulados de un pedagogo alemán. Hay una relación entre la dentición y el desarrollo del niño en ciertas etapas. Puede que por ahí lo hayas leído. Yo no manejo muy bien el tema, pero he ido a algunas capacitaciones Waldorf, pero es complejo el tema y yo sé que ellos tienen una relación con la dentición, ¿ya? Y el desarrollo como evolutivo del niño. Pero lo importante acá es señalar que la pubertad parece ser un periodo en que termina este desarrollo, ¿cierto?, de esta etapa crítica para el desarrollo de las habilidades superiores. De hecho, no es que el ser humano no pueda aprender. Yo podría trabajar hoy día con un adulto mayor que fuera analfabeto y podría enseñarle a leer y a escribir, pero las rutas son distintas que como lo haría con un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años. Las rutas son distintas, ¿ya? ¿Qué nos dice esta hipótesis? Es que, según Lenenberg, la capacidad para adquirir el lenguaje merma al alcanzar la pubertad, dado que el cerebro pierde esto, que es un concepto súper contemporáneo, que es la plasticidad, que no es otra cosa que un proceso cognitivo, ¿cierto?, de generación de sinapsis, de construcción de redes neuronales y de potenciación de aquellas áreas cerebrales que son aquellas que gobiernan el desarrollo lingüístico. Esta circunstancia implica una disminución sensible de la capacidad de aprender una lengua. En ambos casos, Ginny y Víctor
desarrollaron comunicación no verbal. Y la entendían, ¿cierto? Y la entendían. Una cara amenazante, por ejemplo, para un niño como Víctor, era entendida como un acto de comunicación amenazante al cual él generaba una respuesta. Pero una cosa muy distinta es la capacidad que tenemos, ¿cierto?, de desarrollar el lenguaje oral en toda su potencialidad. Y entonces, una última idea para hoy, que es la que está en la diapo siguiente, ¿ya? Aquí está la síntesis. Los casos de los llamados niños salvajes parecen apoyar la hipótesis del periodo crítico. Niños que han sido privados del contacto humano no han seguido un desarrollo normal del lenguaje debido a la falta de estímulos. Los intentos de enseñarles a hablar han tenido resultados mixtos. Ginny aprendió a decir palabras, pero su capacidad de lenguaje creativo, ¿cierto?, de construir con una sintaxis más compleja, no se alcanzó. Es lo mismo, usted oye hablar a un niño de 2 años, recuerden lo que decía Laura Bosch, la explosión de las primeras 50 palabras. Esas 50 primeras palabras son, por ejemplo, agua, agua, ¿cierto? El niño dice agua, ¿y qué está queriendo decir? Mamá, agua. ¿Que quiere agua? Que quiere agua. Usa un verbo, no lo usa. No dice mamá quiero agua o mamá dame agua. Sus primeras palabras son mamá y agua, o papá y agua, o abu y agua, ¿cierto? Tata, agua. Está pidiendo agua. Y progresivamente esas dos palabras que el adulto las entiende perfectamente, se complejizan en una sintaxis donde aparece, ¿cierto?, el verbo. Mamá, quiero agua. Mamá, dame agua. ¿Ya? Mamá, no quiero agua, ¿cierto? Se complejizan. Y esas palabras que aisladamente, ¿cierto?, el niño va pronunciando y que el adulto las entiende y responde a esa construcción, se van complejizando en un desarrollo normal, ¿cierto?, del lenguaje infantil. Entonces, el niño dice papa, dice tete, y está diciendo, ¿dónde está mi tete? Quiero mi tete, ¿ya? Quiero mi tete. Y el adulto responde, pero esa respuesta que da el adulto no coarta el desarrollo, porque el niño podría decir, ya basta con que yo diga tete y mi mamá, mi papá entienden perfectamente qué es lo que yo quiero, que busquen mi tete que está perdido. No lo coarta, sino que el niño sigue con un desarrollo donde va a decir, ¿dónde está mi tete? ¿Ya? O, ¿cierto? Ya no quiero tete, o lo que sea, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí dice, los intentos de enseñarle a hablar han tenido resultados mixtos. En el caso de Ginny, Ginny aprendió palabras, pero el desarrollo sintáctico, que es armar estas construcciones, como mamá, dame agua, no lo consigue. Y por otro lado, más complejo que eso aún está la capacidad de usar el lenguaje creativamente, ¿ya? Como cuando los niños cuentan historias o te dicen un chiste, ¿cierto? Etcétera. En el caso de Ginny, el desarrollo lingüístico, ojo, miren, se quedó estancado al nivel de un niño de 2 o 3 años. Laura Bosch, recuerda que dice Laura Bosch, del habla de un niño de 2 años. Hay una explosión de las 50 primeras palabras, el niño está en este periodo de construir ciertos sus sistemas gramaticales y ahí quedó interrumpido y no avanzó desde ahí, pese a los esfuerzos que hicieron connotados lingüistas norteamericanos que dieron su caso. Y por último, fíjense ustedes en este cuadrito, ¿qué factores entonces diríamos que intervienen en la adquisición del lenguaje? Hay factores internos que son absolutamente dependientes del niño y de su desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, maduración de las estructuras cerebrales responsables del lenguaje,
maduración de los órganos fonadores y articulatorios para una adecuada emisión de la voz, las funciones cognitivas, el grado de percepción sensorial. Por ejemplo, hay niños autistas que no desarrollan lenguaje oral, hablado. No lo desarrollan, porque tienen lo que se conoce como un trastorno del desarrollo, que afecta, ¿cierto?, determinadas estructuras cerebrales y que hacen que ese niño no pueda tener lenguaje hablado. Que no quiere decir que eso, ¿cierto?, no se supla con una estimulación que se puede hacer con ellos para que ellos entiendan el lenguaje hablado de otro. Problema en los órganos fonadores y articulatorios. Por ejemplo, si un niño tiene problemas en los órganos no fonadores, sino que si un niño es sordo, ¿ya? ¿Es mudo también? ¿Un sordo mudo es sordo y mudo? ¿Tiene tan mala suerte? ¿Qué pasa con los sordos mudos? No. ¿No qué? No A mí me gustaría desarrollan decir solamente. algo. Y díganme. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, voy a contar una historia personal. Yo tenía una profesora en el colegio que es educadora diferencial y ella es sorda. Y una vez para el día, para uno de los días de una conmemoración, ella nos explicó por qué era malo decir sorda muda. Porque, por ejemplo, ella podía hablar súper bien y nosotros le entendíamos todo. Entonces ella dijo que una vez fue al consultorio y la enfermera le puso en el carnet arriba sorda muda. Y le dijo por qué le había puesto sorda muda si ella solamente era sorda, porque le estaba hablando. Y le dijo así descaradamente, le dijo entonces, si usted es enfermera, le tengo que poner enfermera guatona, porque la señora era gorda, porque ella de verdad se enojó porque ella es sorda, pero no es muda. Entonces nos explicaba que era súper feo decirle a una persona que es sorda muda cuando la persona puede articular palabras, sino que tiene que, ¿cómo se llama? Y no sé, por ejemplo, tener más ayuda, pero sí puede hablar. Sí. Muy bien, súper bien tu explicación. ¿Por qué? Porque ser mudo y ser sordo son, la mudez, cuando uno habla de las personas sordomudas en general está hablando de personas sordas. Lo que pasa es que imagínense ustedes un niño sordo de nacimiento y estamos diciendo que el desarrollo del lenguaje depende de factores externos, de que yo escuche al otro hablar. Por lo tanto, ¿cierto? Sin poder escuchar cómo se hace un fonema, es difícil poder hacerlo. Por ejemplo, yo te digo, mira, nosotros le enseñamos a los niños pequeños, mira, decimos, incluso tenemos trabalengua, rápido ruedan los carros del ferrocarril, mira, cuando tú haces tus cuerdas vocales vibran. Imagínate que un niño no puede escuchar cómo se hace la Por lo tanto, la enseñanza con ellos es por vías distintas. Y generalmente los sordos suplen su comunicación con el lenguaje de señas. Pero no es necesariamente que no puedan hablar. Hay algunos que hablan un poco de alguna forma más extraña porque han aprendido a hacer los sonidos por otras vías. Pero en términos concretos, ¿cierto? Hay factores internos, funciones cognitivas, ¿cierto? Niños que son más tardíos en hablar, niños que tienen algunos problemas, ¿cierto? Tipos de trastornos, etc. Pero también hay factores externos determinados por el entorno social, la estimulación verbal, la interacción y las rutinas lúdicas, la comunicación motivadora y afectiva que invita a la interacción. Entonces, idea de cierre, que está, ¿cierto? Es lo que está en el aula. Idea de cierre. Estoy mirando el aula, sé que no se las estoy proyectando, pero cuando yo les puse las palabras claves para la clase de hoy, eran fundamentalmente dos. Entonces ahora vamos a volver, vamos a cerrar con aquello que partimos, eran dos las ideas. Era, primero que todo, palabras claves, hipótesis del periodo crítico,
Y aquí ya sabemos que no es una idea nuestra, sino que pareciera que hay sustento para sostener esta idea de que hay un periodo en el desarrollo evolutivo que en términos lingüísticos es fundamental, y el segundo, ¿cierto?, desarrollo del lenguaje infantil y su dependencia de factores internos, el propio desarrollo cognitivo, emocional de los niños y niñas, y factores externos determinados por el entorno social, ¿ya? Y eso era fundamentalmente a lo que apunta también, y aquí cierro con esto, el programa Chile Crece Contigo, que apunta a decirle a las familias, oiga, la estimulación que usted haga del niño y la niña es fundamental, y les dan pautas a los papás, miren, los niños desarrollan el lenguaje a partir de interacciones con las personas que los cuidan, y esto se ve facilitado cuando el ambiente en el cual crecen es rico en conversaciones adecuadas para su entendimiento. Es bueno hablar claro con el niño para favorecer su comprensión y aprendizaje. Muchas veces los adultos hablan como guagua, como guagua para imitarlos, ¿ya? Los confunden y no les ayudan a aprender correctamente. Lo vamos a discutir después cuando veamos, ¿cierto?, este tema en profundidad. Mientras los niños están aprendiendo a hablar, papá, mamá, abuela, cuidador, es recomendable no corregirlos demasiado. Fíjense ustedes, no corregirlos demasiado, pues se puede correr el riesgo de inhibirlos. No diga tota, diga pelota, ¿ya? No diga tato, diga zapato. La supercorrección o ultracorrección tampoco es recomendable. Mientras realizas algunas actividades hogareñas, cuéntale lo que hay que hacer y por qué. Es posible que te quiera ayudar y te pregunte más al respecto. Invítalo y ayúdalo a que te imiten actividades que impliquen un acercamiento al lenguaje. Por ejemplo, mira, Paulina, estoy leyendo el diario. ¿Te gusta? Hay que tratarlo con cuidado. Mira cómo es. Se dan vuelta las páginas. Ahora inténtalo tú. Bien, ya estás leyendo el diario. Fíjense ustedes que ahí hay algunas pautas para la familia. Fíjense cómo todo este conocimiento especializado que ustedes van a tener al final de este curso se traduce de manera muy amigable para quien está en la casa con el niño, ¿cierto? Para que haga su contribución al desarrollo lingüístico, pero en el caso de ustedes, ¿cierto? Es un trabajo que también consiste en esto, pero es mucho más especializado. Bien, nos ha pillado el tiempo, seguimos el miércoles entonces con este tema tan interesante. El miércoles ya vamos a trabajar sobre la lectura de Laura Bosch. Yo anticipé algunas cosas ahora, pero voy a partir el miércoles haciendo una reseña de la lectura. Allí voy a hacer algunas preguntas, también voy a usar algún chat o algo para que ustedes den respuesta y discutimos cómo se vincula eso que ustedes están leyendo con el tema que estamos revisando. ¿Ok?